Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy presentaremos la actividad 8 sobre estabilidad laboral. Con mis compañeras Nigeret García Cañar, Nicole Shirley Herrera Ramírez, Karen Daniela Martínez Caballero y quien les habla, Yuran Alexandro Oliveros. Para esta actividad se diseñó un conversatorio para algunos trabajadores y empleadores de la empresa, en el cual brindaremos información sobre los siguientes conceptos. Elementos esenciales del contrato. Según el artículo 18 del Código de Trabajo, establece que contrato individual de trabajo, sea cual fuera su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe. Según este artículo, tres son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos tres elementos esenciales que siempre debe ir en el contrato? Son los siguientes. Primero, prestación personal. Segundo, remuneración. Y tercero, subordinación jurídica. La presencia de estos elementos hace presuponer la existencia de un contrato o relación de trabajo, sin importar la denominación que en un inicio hubieran acordado las partes. Cada uno de estos elementos característicos corresponde a lo siguiente. Ahora vamos a hablar cada uno de estos tres elementos, su caracterización. ¿Qué nos quiere decir? Entonces, la primera es, como ya lo habíamos mencionado, la prestación personal. Esto quiere decir que el contrato de trabajo es decir, personalísimo, quedando obligado el trabajador a desarrollar de forma personal y directa las labores por las cuales fue contratado. No es procedente su reemplazo o sustitución. La segunda, que es remuneración. Esto corresponde a la contraprestación económica que recibe el trabajador por los servicios prestados al patrono. Esta remuneración no solamente se limita a dinero líquido, sino que también puede presidirse en especie por participación en las utilidades, ventas o cobros, comisiones, bonificaciones, entre otros. La tercera nos habla sobre la subordinación jurídica. ¿Qué quiere decir eso? La subordinación constituye el elemento característico y diferenciador del contrato de trabajo frente a otro tipo de relación contractual. Consiste en la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada que ejerce el patrono o sus representantes ante el trabajador, encontrándose facultado para dar órdenes, hacerlas cumplir y sancionar su incumplimiento. De este elemento se deriva el poder de dirección y disciplinario del patrono dentro de la empresa. Entonces, estos son los tres elementos esenciales del contrato que el Código Sustantivo del Trabajo no lo dice en el artículo 18. Buenas tardes. Por consiguiente, vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, los cuales permiten mejorar la condición de los contratos y también mejorar la estabilidad del contratante y del contratado. Esto se debe hacer priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios que sean mutuos.
Las principales medidas de mejoramiento están ajustadas a lo que son las horas de trabajo, los beneficios, la remuneración, em, el reconocimiento, el tiempo de trabajo y también lo que es el disfrute. Por parte del empleador, hemos encontrado las siguientes medidas de mejoramiento, las cuales todas son muy importantes y son las siguientes. La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, dar un reconocimiento a todos sus empleados por el tiempo extra laborado y el reconocimiento de recargos. Que sea el empleador muy cumplido con las fechas establecidas de remuneración, que pueda reconocerse a sus trabajadores la capacidad que tienen para desempeñar su labor, suministrarle a todos los trabajadores los respectivos elementos de protección personal y la dotación pertinente en los tiempos que se hayan fijado, que todos los trabajadores estén respaldados por una seguridad social, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y a sus creencias y sentimientos, que se les han concedido todas las licencias necesarias, entre estas la licencia a la trabajadora en estado de embarazo, tal como lo estipula el numeral 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Por parte del empleador también debe cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por las leyes. En caso de despido, debe notificar la verdadera razón por el cual el trabajador fue sustituido o fue despedido de su cargo. La empresa también o el empleador debe ofrecer un plan de beneficios al trabajador, como lo puede ser un plan de salud privado, auxilio de transporte, opción de préstamo, entre otros. También se le debe permitir al trabajador espacios de disfrutes, como serían descansos, la hora de alimentación, lo que sería también que hayan zonas verdes para que el trabajador pueda salir y como salir un poco del estrés que a veces se manejan en los trabajos. Por parte del trabajador también encontramos unas medidas de mejoramiento, las cuales son las siguientes. El trabajador debe cumplir con las actividades para las que él fue contratado y eso lo debe hacer de manera personal, o sea, tiene que ser él. Ser muy cumplido con los horarios laborales, que se vea motivado a la hora de realizar su trabajo, generar la confianza por parte del empleador, que sea comprometido y que se le vea la responsabilidad con sus deberes y obligaciones. El trabajador también debe cumplir con el reglamento interno del trabajo, debe informar cualquier anomalías o malos manejos por parte de sus compañeros, pero debemos tener en cuenta que que él tenga plena seguridad y tenga evidencia de esto. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, las cuales sean de naturaleza reservada. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y sus compañeros. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. ¿Qué es estabilidad laboral? Estabilidad laboral es un derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de trabajo. Este derecho surge como una limitación al poder discrecional del empleador de despedir al trabajador. Aunque un trabajador puede ser despedido con o sin justa causa
pues se faculta a un empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se puede optar por algunas medidas que prevengan la desprotección laboral. Cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones, implementación de contratos a término indefinido, confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleado en la empresa, lanzamiento de vacantes a personal interno, concientización frente al cargo y su importancia. Para contribuir a la estabilidad laboral se debe tener en cuenta la modalidad del contrato. Modalidad del contrato. Por su forma. Contrato verbal. Es un acuerdo verbal entre las partes, empleado y empleador. Artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Trabajo a ejecutar y lugar en donde se va a realizar. Cuantía y forma de remuneración y duración del contrato. El contrato escrito. El contrato escrito es un documento en donde se especifican los términos del contrato. Artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo. Identificación y domicilio de las partes. Domicilio donde se prestará el servicio, naturaleza del trabajo, cuantía y forma de remuneración, duración del contrato y causales de terminación. Duración a término fijo. Artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. El término del contrato no podrá exceder de 3 años. Indefinido. Artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato tendrá vigencia mientras existan las causales que le dieron origen, por realización de la obra o por trabajo ocasional o transitorio.